Un golpe de suerte. Soy un abogado bastante honesto. Sí, sé que suena como un mal chiste, pero bueno, así es. Pero me puedo explicar. Las cosas siempre tienen algo de letra pequeña. En primer lugar, no estudié esto por gusto. Mi familia me presionó para seguir esta carrera. No niego que en realidad da buen dinero, pero no es lo mío. Así que ejercí por un tiempo. Pero bueno, se presentó algo mejor y no lo dejaría pasar. Tengo un primo que tuvo un altercado con una empresa. Los detalles no son muy importantes. Lo interesante aquí es que no tenía un abogado y yo estaba por allí caminando. El caso no fue muy complicado. Él tenía ganas de ganar y yo supe mover mis fichas, así que sacó un buen dinero de aquello. Él estaba muy contento, pero el punto era que no tenía muy buenas ideas sobre qué hacer con el dinero. No quería gastarlo en tonterías, así que me preguntó que si tenía alguna buena idea de dónde podía invertirlo. Aquella petición me tomó por sorpresa. A fin de cuentas, yo era un abogado, no un inversor. Pero supongo que habrá quedado impresionado de cuando lleve el caso. Le recomendé un par de inversiones y resultaron ser unos excelentes negocios. Y a final de cuentas mi primo sacó más dinero de las inversiones que propiamente de la demanda. Lo que me abrió los ojos, así que resulté estudiando más del tema y dedicándome a él. Así que dejé lo de ser abogado un poco en segundo plano y me dediqué íntegramente a invertir dinero de otros. Bueno, claro, a cambio de una buena tajada. Y por último, aunque me cueste un poco de trabajo comentarlo y suene bastante infantil, bueno, es parte de la historia. Durante mi infancia me encantaban las caricaturas del sábado por la mañana, y de ellas uno de los conceptos que más se recordaba era el de un pequeño ángel y un pequeño demonio que siempre estaban a nuestro lado aconsejándonos. Así que mientras estudiaba la carrera me tomé un poco a pecho esa idea, y terminé por imaginarme a mi ángel y mi demonio personal, que me ayudaban a estudiar y me aconsejaban durante los exámenes, aunque siempre a su particular manera. Y fue así como terminé con un pequeño demonio codicioso pero honesto, y un ángel perezoso pero perspicaz. Pero bueno, no me desvió más. Y fue así como una tarde sonó mi teléfono. Del otro lado de la línea tenía un hombre súper emocionado, que me hablaba a trompicones. Me tocó calmarlo y decirle que me explicara un poco mejor la situación. Resultó ser de que era un don nadie totalmente que de la noche a la mañana se vio con mucho dinero. Me terminó por confesar de que se había ganado la lotería de su región y no tenía muy claro qué hacer con el dinero, así que buscó asesoría. Así que era allí donde entraba yo. Aquel hombre quería invertir todo aquel dinero, pero tenía ciertas condiciones. Por un lado temía la inseguridad y por el otro temía, bueno, a su propia familia. Así que quería que todo se hiciera con total secretismo. Yo le expliqué que no tenía ningún problema con todo aquello. A fin de cuentas, yo era un abogado y entendía que la confidencialidad era un tema muy serio según qué casos. Así que no tenía que preocuparse por aquello. Seguimos hablando un rato más. Me terminó por comentar que era la primera vez en toda su vida que había comprado una lotería. Yo de inmediato pensé, wow, qué suerte tiene este hombre. Mientras que el pequeño demonio me miraba con una enorme sonrisa, que me decía, bueno, a este le podemos sacar mucho dinero. Yo simplemente le hice a un lado con el revés de mi mano. Como ya había dicho, me considero una persona bastante honesta. Aunque eso sí, no podía negar que la codicia era parte importante de mi trabajo. Seguí hablando con aquel hombre. Por lo visto temía gastarse el dinero en tonterías, así que pensó que lo mejor sería invertirlo, y hacerlo lo antes posible. Así que yo le hablé de mi trabajo, de cómo haría más dinero de su dinero, y de cómo éste estaría seguro generándole réditos durante muchos años. En general era una charla bastante técnica y un poco aburrida, ya que veía al pequeño ángel durmiendo con la boca abierta sobre mi escritorio. Pero aquel hombre me escuchaba con fascinación. A fin de cuentas era su dinero y posiblemente su futuro. Le hablé de muchas cosas, portafolios de inversiones, bancos extranjeros, monedas, un poco de esto, un poco de aquello. El hombre estaba fascinado, pero no se podía discutir todo esto por teléfono. Así que lo más importante será que deberíamos reunirnos. Y fue allí cuando se presentó un problema. Yo vivía en la capital, que resultaba estar muy centrada dentro del país, y por el contrario él vivía literalmente en uno de los rincones. Así que estaba bastante lejos. Yo le propuse que yo viajaría a su pequeña ciudad, pero él temía que eso llamara la atención, así que prefería viajar él a la capital. Además de que así podría conocerla. Yo no tenía problemas con viajar a su ciudad, pero si él viajaba a mí, me quedaría más cómodo. Lo que me hizo mirar al pequeño ángel perezoso que dormía sobre mi escritorio. Hablamos durante un rato más, acordamos fechas, y yo le facilité mi teléfono personal. Cuando cortó la llamada yo aún tenía mis dudas, así que investigué un poco. Él nunca me habló de una cifra, pero más o menos me hacía la idea. Investigué las loterías de su región, pero ninguna hablaba de un ganador.
Aunque por otra parte, si él estaba manejando todo con total secretismo, no habría información en la prensa. Así que el pequeño demonio que fisgoneaba mi monitor se fue decepcionado. Un par de días después, él me llamó. Al parecer ya tenía todo listo y viajaría en unos días, lo que me dio tiempo para prepararme y tener todo listo para cuando él llegara. ¿A dónde te irías si te ganaras la lotería?, preguntó el pequeño demonio con una pícara sonrisa. No lo molestes, él no tiene buena suerte, así que no irá a ningún lado, contestó el pequeño ángel sentado en un borde del escritorio. Eso era un buen punto, pero no importaba, en realidad tenía una buena vida, que era lo que importaba. Pero no me sacaba de la cabeza la suerte de aquel hombre. Comprar la lotería y a la primera ganarla, eso sí que es suerte. Pero me quedé pasmado ese día cuando encendí la TV. En las noticias hablaban de un avión accidentado, y cuando noté que el pequeño demonio me devolvía la mirada asustado, no me lo podía creer. Había coordinado con aquel hombre para recogerlo en el aeropuerto, así que sabía en qué vuelo venía, y resultó ser de que su avión era el que se había accidentado. Escuchaba la noticia con total atención. Al parecer, el accidente no había sido tan grave, pero sí habían heridos de gravedad y algunos muertos. Así que de inmediato saqué mi teléfono y le llamé, pero solo había silencio como respuesta. Y fue cuando el pequeño ángel me miró. Oye, si este tipo se vino a hurtadillas a la capital, ¿su familia sabrá lo que le pasó? Eso sí que era un buen punto, pero ahora yo quedaba en la mitad de todo esto y no tenía ni idea de qué hacer. A fin de cuentas, no era mi responsabilidad. No habíamos firmado nada, así que vale. Pero tampoco quería mirar simplemente para otro lado. Oye, no dejes pasar la oportunidad, me dijo con una sonrisa pícara el pequeño demonio. ¿Cuál oportunidad? Fue lo único que pensé. Vamos, si vas allá y le ayudas, luego le dirá que sí a cualquier cosa que le propongas. Tenía su punto, pero honestamente prefería tener una segunda opinión del tema, así que miré de reojo al pequeño ángel. 10 horas de viaje. Fue lo único que susurró mientras dormía en mi escritorio. Eso también era un argumento de peso aunque no lo pareciera. Nunca había viajado a esa zona, así que en realidad sería un viaje tortuoso. Así que totalmente indeciso lo dejé a una moneda. La lancé y bueno, salió a mala suerte. Ya me había arrepentido cuando estaba dentro del avión. Al pequeño ángel no lo veía por ningún lado. Mientras tanto, el pequeño demonio se burlaba de mí bailando frente a mí. Para él era un ganar-ganar. Por un lado se había salido con la suya y por el otro, bueno, le gustaba verme sufrir. Y fue así como taxi, luego un avión, luego otro taxi, transporte, quedarme varado, otro taxi, otro transporte, que logré llegar a la zona 9 horas y media después. Estaba deshecho y al borde de un colapso nervioso, pero ya estaba en la zona y tenía mi objetivo a la mano, así que me puse manos a la obra. Pero rápidamente me encontré con un obstáculo bastante difícil de superar. A fin de cuentas, yo no era nada de ese tipo, y apenas sabía su nombre, y ya que no era familia de él, sencillamente nadie me ayudaba. Vamos, no te rindas, me susurró el pequeño demonio sentado en mi hombro. Vamos, hombre, piensa en su pobre familia. Espera, ¿y este por qué se está riendo? ¿Y no se supone que los buenos consejos los da el ángel? Es que es muy gracioso lo irónico. A ver, ¿qué es tan irónico y gracioso aquí para que te rías de esa manera? Pero esta vez fue el pequeño ángel el que contestó. Supongo que se refiere a que este tipo se vino a escondidas a ocultar el dinero y ahora, bueno, pueda que esté, muerto. Y si ese es el caso, su familia se lo acabaría quedando todo. Puede que tuvieran algo de razón. Pero yo no vine aquí a juzgar a nadie, solo a encontrarlo. El problema era que me quedaba sin ideas. Cuando el pequeño ángel se encogió de hombros y me dijo: puedes hacerte pasar por su abogado. Lo que faltaba, y ahora me daba los consejos inmorales. Ya había tenido en cuenta esa idea, ya que en realidad no hay peor cosa que una verdad a medias. Ya que por una parte yo era un abogado, mas no era su abogado. Pero sin más opciones me lancé a por ello. Y ya que lo más importante no era reunirme con él, solo era saber su estado, me enfoqué en eso. Me reuní con una linda chica que era la encargada del equipo médico. Ella era muy conversadora y agradable, así que le pude explicar bastante bien mi situación. Yo tenía un cliente y él estaba peleado con su familia, y bueno, como abogado que era, había venido a constatar su estado. Ella no parecía haberme creído ya que me miraba con suspicacia. Pero mi aspecto tan machacado al parecer le ablandó el corazón. Aceptó buscar el nombre en el listado de los fallecidos, y al parecer no se encontraba en esa lista. Pero aún faltaba mucho trabajo por realizar, así que podía aún estar en cualquier lado. Pero ya era demasiado tarde y solo deseaba descansar. Pero como no conocía la zona, hablé un rato más con la doctora, buscando algunas indicaciones, algún hotel o algún lugar donde me pudiera quedar a dormir. Pero de seguro mi estado era terrible, ya que ella pareció que se compadeció de mí. Y fue así como acabé durmiendo en la estación médica. Por la mañana intenté llamarle nuevamente, pero como siempre, la llamada nunca entraba.
y sin nada más por hacer, terminé toda la mañana ayudando a la doctora. Y llegado mediodía, me llamaron de la oficina. Al parecer se había presentado un cliente que decía tener una cita previa conmigo y quería hablar. Así que tenía dos opciones. Quedarme aquí persiguiendo a un fantasma, que podía ser un negocio potencialmente lucrativo, aunque claro, no era seguro. O correr a la capital por un trabajo que ya me esperaba en mi oficina. En ese instante pensé en dejarlo nuevamente a la suerte. Cuando vi que el pequeño ángel me llamaba la atención y de inmediato señalaba a la doctora que se acercaba a mí con una enorme sonrisa. Ella me dijo que como le había estado ayudando toda la mañana aunque no me correspondía, me quiso devolver el favor. Así que como ya se había completado el registro de todos los pasajeros, ella había traído los listados para que pudiéramos buscarlo a mi cliente. Pero nuestra sorpresa fue genuina cuando notamos que no aparecía por ningún lado. Espera, ¿me habría confundido de vuelo? No, eso no sería posible. Cuando noté que el pequeño ángel me miraba con suspicacia, sentado en el listado oficial de pasajeros. Así que de inmediato busqué en ese listado y él sí estaba allí. La doctora y yo terminamos debatiendo todo esto un rato largo, ya que era bastante extraño. Los dos listados tenían la misma cantidad de personas, así que terminamos comparándolas, ya que estaban en orden alfabético era bastante fácil. Cuando encontramos ese nombre, ¿Carlitos Felipe? ¿No se pudo inventar un nombre menos falso? Dijo el pequeño demonio entre risas, cuando noté que hasta a la doctora le había parecido un nombre bastante extraño. ¿Pero por qué haría semejante cosa? ¿Cómo que por qué? Me reprochó el pequeño ángel. Se está escondiendo. El accidente es noticia nacional, así que su familia se podría enterar de que él estaba en el avión. Aunque claro, lo del nombre falso es un plan bastante tonto. Le pregunté a la doctora si podíamos visitar al tal Carlitos Felipe. Ella dijo que sí, ya que también quería saber el porqué del nombre falso. Pero qué sorpresa nos llevamos cuando descubrimos que su cama estaba vacía. Y de hecho había desaparecido el día de ayer. No sabía qué decirle a la doctora. Ya me sentía mal conmigo mismo por haberle estado mintiendo todo el rato y no lo seguiría haciendo. Así que fui sincero y le dije la verdad. No tengo idea de qué está pasando aquí. Sumado a que al parecer se había herido una de sus piernas, así que le costaría caminar, como para que se escapara y anduviera por allí escondiéndose. Cuando noté la suspicaz mirada del pequeño ángel. Espera un segundo, ¿qué me está insinuando? Cuando hice memoria y lo recordé, yo no tenía ninguna otra cita. Fue él el que se presentó en mi oficina, se escapó de aquí corriendo y escapó a la capital. Este tipo sí que había tenido buena suerte. Se había ganado una lotería a la primera, y ahora pasaba por un accidente de avión saliendo ileso, aunque este en particular no había sido tan grave. Por otro lado, yo había llevado la peor parte de todo esto. Yo tendría que regresar a la capital con las manos vacías. Saqué mi teléfono y le llamé una vez más, pero como siempre, la llamada no se conectaba. De seguro había perdido su teléfono durante el accidente. Y sin más por hacer, le di a la doctora una de mis tarjetas personales y me embarqué directamente hacia la capital. Fue un viaje horrible, aunque por lo menos no tanto como esperaba, ya que me la pasé hablando por teléfono con la doctora. Así que a final de cuentas, había sacado algo bueno de todo aquello. Pero para cuando llegué a la capital ya era casi medianoche. Así que me fui a dormir, y al día siguiente empezaría con la búsqueda de aquel tipo. Cuando llegué a la oficina lo primero que hice fue preguntar por el famoso cliente que había llegado, y me dijeron que no era nada importante, que solo era un hombre que parecía bastante sucio y cogía de un pie, así que seguramente no tendría dinero para invertir, mientras que yo sentía como me palpitaba un párpado al ver al pequeño demonio revolcándose de la risa. Pero yo había gastado mucho de mi tiempo y dinero, así que no me rendiría. Él dijo que nunca había venido a la capital, así que no tendría dónde quedarse a dormir. Y con mucho dinero seguramente se habría quedado en un buen hotel, así que tomé el directorio telefónico y empecé a llamar a todos los hoteles de la zona preguntando por aquel hombre. Pero en ningún lado aparecía, y ya llegada la tarde, frustrado me rendí. Pero nada me hubiese preparado para lo que se me venía encima. Por la tarde llegaron dos representantes de la aerolínea que tuvo el accidente, escoltados por una patrulla de policía. Ellos me exigían que entregara toda la información que yo tuviese de mi cliente. El problema era que, bueno, en primer lugar no era mi cliente y en segundo no tenía ninguna información. Y es más, yo también le estaba buscando. Pero ya que desde el inicio su actitud fue bastante agresiva, me vi venir el problema, así que grabé toda la conversación. Yo les dije la verdad, solo era un corredor de bolsa y no tenía ninguna información que les pudiera entregar. Pero se lo tomaron a mal, así que me empezaron a escupir toda una jerga legal, amenazándome con llevarme tras las rejas. Pero lo que no sabían era que yo en realidad era un abogado, y les estaba entendiendo todo lo que estaban diciendo, y es más, estaba notando la chapuza que estaban cometiendo. Así que fui directo, les dejé bien claro que era ilegal que me llevaran preso, lo que por alguna desconocida razón aquel representante se lo tomó como un reto personal. Así que presionó a los policías para que me llevaran preso, y bueno, para mi mala suerte, se salió con la suya.
y aunque les estuve advirtiendo de que les iba a demandar por esto, me acabaron metiendo preso 5 aburridos días, en los que solo podía pasar el rato jugando póker con el pequeño ángel y el pequeño demonio. Pero ellos eran muy tramposos, así que era bastante aburrido. Aún así sucedieron un par de cosas interesantes durante todo ese tiempo. El segundo día vinieron nuevamente los representantes de la aerolínea. Según ellos, yo estaba ocultando a mi cliente, y por alguna razón, él algo tenía que ver con el accidente del avión. Yo solo me limité a decir la verdad, que solo era un corredor de bolsa y que los iba a demandar. Y ya que no llegamos a ningún consenso, se fueron de inmediato. Al día siguiente, y para mi gran sorpresa, quien me visitó fue la doctora. Ella estaba hecha un manojo de nervios y empezó a llorar. Ella se culpaba por el hecho de que yo estaba tras las rejas, así que me empezó a explicar todo el tema desde su perspectiva, y empecé a entender un poco mejor todo lo que estaba sucediendo. Al parecer, el tema de que había un pasajero que se estaba escondiendo y usando un nombre falso llamó la atención de la aerolínea, y ya que yo era el único lazo que tenían con él, se fueron tras de mí. Yo le dije que no se preocupara, y aún así, ella me visitó durante los siguientes días. Supongo que se sintió un poco culpable, ya que a final de cuentas me pudieron rastrear por la tarjeta que yo le di a ella. Y al fin, el quinto día se presentó el gerente regional de la aerolínea, diciendo que se disculpaba por el malentendido y que si podía perdonarlo y bla 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 y bla bla bla. Yo solo me limité a decirle: les voy a demandar y tengo buenas pruebas para ello. ¿Cómo que pruebas? Fue lo primero que me preguntó. Yo en ese punto daba por hecho de que habrían hecho su tarea y habían investigado quién era yo exactamente, así que ya sabrían que yo era un abogado. Pero lo que no sabían era que había estado grabando todas las conversaciones que había tenido con ellos. Así que cuando se lo dije a aquel tipo, se puso blanco. En general no era muy fan de los bailes de victoria del pequeño demonio, pero verle bailar sobre el hombro de aquel hombre asustado valió oro, honestamente. Por otra parte, al rato me enteré que mi supuesto cliente se le había pasado totalmente borracho y luego acabó en un hospital, y era por eso que nadie le podía encontrar. Y al final, cuando medio se recuperó porque aún tenía la pierna rota, se presentó nuevamente en mi oficina, y fue cuando se encontró con los representantes de la aerolínea. Sumado a que ya la investigación del avión ya había avanzado bastante y resultó ser que todo el tema era sencillamente negligencia. Uno de sus motores se dañó durante el vuelo. Al final, él simplemente me dijo que sentía que yo le traía mala suerte, así que prefirió irse a otro lado a invertir su dinero. Así que perdí un cliente, ¿vale? Pero, en realidad, si veo toda la historia en perspectiva, sí que tuve suerte. Por un lado, la doctora se quedó en la capital, así que pudimos pasar un rato largo conociéndonos. Y así fue como acabé conociendo a mi esposa. Y sí que somos felices, y hasta les cae bien al ángel y al demonio por alguna maldita razón. Y por otra parte, ¡ay, sí que les saqué dinero a aquella aerolínea! Cuando sus abogados supieron de las grabaciones y las escucharon, simplemente me dijeron: hombre, pon un número en un cheque, no vayamos a los jueces. Y siguiendo el consejo que le di a mi primo, ¿se acuerdan de mi primo? Así empezó la historia. En vez de gastarme el dinero como hizo mi supuesto cliente, invertí todo el dinero y sí que le saco jugo. Eso sí, debo dejar de jugar póker con el pequeño ángel. Me está arruinando.